Bueno, pues vamos con la terapia de espejo en función de miembro superior en ICTU, una revisión sistemática. José Antonio Marchán Baeza. Dice que funciona ya. Bueno, voy a bajar el micro para empezar. Hay que ser realista, ¿no? Sí, la botella también, porque si no, no se me ve entre lo alto de la trilla y la botella ya. Bueno, en primer lugar me gustaría darle las gracias al profesor Antonio Cuesta Vargas por invitarme un año más a la jornada de la cátedra para presentar, como él bien ha dicho, una revisión sistemática realizada en el seno del equipo de investigación sobre la efectividad de la terapia de espejo en la recuperación de la función del miembro superior en las personas que han sufrido un ictus. ¿Vale? Va. Bueno, como ya se sabe, y de acuerdo con los datos de la OMS, el ictus es una de las causas que provoca una mayor discapacidad a largo plazo en los países más desarrollados, siendo una de las principales limitaciones o secuelas que provoca el ictus la hemiparesia del miembro superior, lo que a su vez conlleva una serie de dificultades y limitaciones en la actividad de la vida diaria de estas personas. En los últimos años ha aparecido en el ámbito clínico una técnica que por su versatilidad terapéutica, puesto que puede aplicarse tanto en pacientes agudos como crónicos, y debido a que no depender de una gran carga de materiales, es muy versátil puesto que se puede utilizar en todo tipo de entornos, como es el hogar del paciente, la unidad de rehabilitación, el hospital o un centro o una clínica. Esta terapia es la terapia de espejo, la cual consiste en presentar un feedback visual para al paciente a través del reflejo en el espejo. Para comenzar esta técnica, deberemos colocar el espejo en el plano sagital del paciente, encima de una mesa normalmente. Y como podemos ver en esta foto, lo más habitual es colocarlo en el lateral de una caja abierta, con el miembro sano, el miembro sano en la parte visual del espejo y el miembro afecto en la cara oculta del espejo. Partiendo de esta posición del espejo, el paciente se sitúa de forma que puede ver el reflejo en el espejo, causando una ilusión o una percepción de que el miembro afecto está trabajando correctamente. El objetivo principal de esta técnica es la mejora de la función del miembro superior y además la mejora de la independencia en la actividad de la vida diaria por parte de las personas que han sufrido un ictus. Adentrándonos un poco más en la revisión sistemática realizada, sí. Bueno, se ve muy pequeñito, pero lo cuento de arriba abajo. La primera búsqueda que se realizó se localizaron 47 estudios. De estos 47 estudios, 18 fueron eliminados tras la lectura simplemente del título y 9 fueron excluidos tras la lectura del abstract, obviamente por falta de relación con el tema que se estaba investigando. De los 20 estudios restantes, dos fueron eliminados tras lectura completa del artículo, puesto que uno, las muestras eran niños y en el otro se estudió realmente la efectividad de la toxina botulínica tipo A. De los 18 estudios restantes, en los que se realizó el análisis de validez interna mediante la escala Pedro, tres fueron excluidos porque no superaron el corte de 6 puntos que se estableció previamente, por lo que 15 estudios fueron finalmente los estudios analizados en esta revisión sistemática. Las variables analizadas en esta revisión sistemática
fueron seleccionadas basándonos en las diferencias intragrupos clínicamente relevantes, es decir, con un cambio mayor al 10%. Claro, esas variables que cumplían esa condición fueron las que fueron analizadas en un mayor número de estudios, por lo que fueron categorizadas según el aspecto que evaluaban en estas tres variables principales, que fueron la de recuperación motora del miembro superior, función de miembro superior y destreza manual gruesa. Además, se analizaron también una serie de variables secundarias que fueron analizadas en dos o menos de los estudios incluidos, como pudieron ser la OBD, dolor, agarre o fuerza en el agarre o la espasticidad. Pasando a analizar cada una de estas variables principales de forma muy sencilla, en cuanto a la recuperación motora del miembro superior, observamos que la terapia de espejo combinada con la rehabilitación convencional, en este caso terapia ocupacional, fisioterapia, electroestimulación o tareas funcionales orientadas a la práctica, fueron más efectivas que la rehabilitación convencional, cuando ambos tratamientos tuvieron el mismo número de sesiones y la misma duración, pero también cuando la combinación se realizó la mitad de hora que se realizó la rehabilitación convencional. También observamos que la terapia de espejo por sí sola fue mucho más efectiva que la combinación de la terapia de espejo junto con la rehabilitación convencional. En este caso, la rehabilitación convencional en estos estudios fue fisioterapia, terapia ocupacional o actividades terapéuticas. Por último, hubo un único estudio en el que se analizó únicamente el efecto de la terapia de espejo frente a la rehabilitación convencional sin ningún tipo de combinación, pero tal como habíamos observado en los estudios previos con las combinaciones, obviamente hacía pensar que la terapia de espejo iba a ser más efectiva que la rehabilitación convencional y obviamente así fue. En cuanto a la variable de la función del miembro superior, el efecto que tuvo la terapia de espejo en la función del miembro superior, observamos que la terapia de espejo por sí sola fue más efectiva que la rehabilitación convencional, incluso cuando la rehabilitación convencional fue realizada en un global de 5 horas más que la terapia de espejo. Además, se pudo observar que la terapia de espejo junto con la rehabilitación convencional y la electroestimulación fue más efectiva que la rehabilitación convencional. En este caso, la rehabilitación convencional fue fisioterapia o terapia ocupacional. Por último, para terminar con las variables principales, en cuanto a la destreza manual gruesa, se observaron en los estudios que analizaron esta variable que la terapia de espejo por sí sola o en combinación con la terapia ocupacional fue más efectiva que la rehabilitación convencional. En este caso, terapia ocupacional o fisioterapia. Además de la efectividad de la terapia de espejo respecto a estas variables principales, también alcanzamos una conclusión que yo creo que cabe reseñar, puesto que si encontramos una gran heterogeneidad en cuanto a dosis de la intervención de terapia de espejo, pero conseguimos unificar un poco lo analizado en todos estos estudios y respecto a los resultados efectivos en estas variables, y es que la terapia de espejo, para que sea efectiva en los pacientes con ictus, se deben realizar sesiones de 20 minutos, 5 sesiones a la semana durante 4 semanas. Y hasta aquí todo. Muchas gracias.